The sermon title is, El título del tema es, If You Want to Have Authority, Obey Your Authority. si quieres tener autoridad, obedece a tu autoridad. The sermon introduction is, La introducción es, the Holy Spirit wants me to tell you that el Espíritu Santo desea que les diga que, in order to have authority, we must obey our earthly and godly authorities. para tener autoridad debemos obedecer a nuestras autoridades terrenales y espirituales. Obedience gives us authority in the spiritual world as well as the physical world. La obediencia nos da autoridad tanto en el mundo espiritual como en el mundo físico. Please come with me to Luke chapter 6, verse 46 through 49. Por favor, vayan conmigo a Lucas 6, 46 al 49. Why do you call me Lord, Lord, and do not do what I say? ¿Por qué me llaman ustedes Señor, Señor y no hacen lo que les digo? As for everyone who comes to me and hears my words and puts them into practice, Voy a decirles a quién se parece todo el que viene a mí, oye mis palabras y las pone en práctica. I will show you what they are like. Se parecen a un hombre They are like a man que al construir una casa building a house, cavó bien hondo who dug down deep and laid the foundation on rock. y puso el cimiento sobre la roca. When a flood came, De manera que cuando vino una inundación, the torrent struck that house, el torrente azotó aquella casa, but could not shake it, pero no pudo ni siquiera hacerla tambalear, because it was well built. porque estaba bien construida. But the one who hears my words and does not put them into practice Pero el que oye mis palabras y no las pone en práctica, is like a man who built a house on the ground without a foundation. se parece a un hombre que construyó una casa sobre tierra y sin cimientos. The moment the torrent struck that house, it collapsed and its destruction was complete. Tan pronto como la azotó el torrente, la casa se derrumbó y el desastre fue terrible. The man who built his house on the rock is like the person who obeys God's word and receives blessings because of it. El hombre que construyó su casa sobre la roca es como la persona que obedece la palabra de Dios y recibe bendiciones por causa de ella. The one who built his house on the sand is like the person who disobeys God's word. El que construyó su casa sobre la arena es como la persona que desobedece la palabra de Dios And experiences destruction because of it. y experimenta destrucción por esta causa. I dreamt the actor Tim Allen Soñé que el actor Tim Allen was talking with a young teenage version of the actor Jonathan Taylor Thomas. hablaba con una versión adolescente del actor Jonathan Taylor Thomas, As if the two of them were father and son. como si los dos fueran padre e hijo. Jonathan Taylor Thomas wanted to move out early Jonathan Taylor Thomas quería mudarse antes de tiempo and buy his own house and live on his own. y comprar su propia casa y vivir solo. Tim Allen told him, Tim Allen le dijo, you can do that if you want, puedes hacerlo si quieres, but on average you can expect to be $250,000 to $750,000 in debt. pero en promedio puedes esperar tener una deuda de $250,000 a $750,000 In less than 1 year with no way to pay it back. en menos de un año y sin forma de cómo pagarla. Do you really want to be that much in debt when you are still so young with no job, no experience, and no education? ¿Realmente quieres estar tan endeudado cuando todavía eres tan joven, sin trabajo, sin experiencia y sin educación? You see, many people today want to live their lives without laws and regulations. Verá, hoy en día muchas personas quieren vivir sus vidas sin leyes y sin regulaciones. They want to do what they want when they want, Quieren hacer lo que quieren cuando quieren, which they can if that is what they choose. lo cual pueden si eso es lo que eligen. However, the fact remains that every person will indeed receive the consequences of their actions. Sin embargo, el hecho es que cada persona recibirá las consecuencias de sus acciones.
Everyone here has authorities, Todos aquí tenemos autoridades, whether it be your parents, your boss, or others. así sean los padres, el jefe u otros. No one here is without authority. Ninguno aquí presente está sin autoridades. And if we want to be like the man who built his house on the rock, Y si queremos ser como el hombre que construyó su casa sobre la roca, we must obey our authorities. debemos obedecer a nuestras autoridades. And in doing so, Y al hacerlo, we will be obeying God, estaremos obedeciendo a Dios and we will be blessed, y seremos bendecidos. because obedience brings blessings, Porque la obediencia trae bendiciones, while disobedience brings destruction. mientras que la desobediencia trae destrucción. There are people who wonder why things do not work out for them. Hay personas que se preguntan por qué las cosas no les salen bien. They are constantly complaining that things are wrong, Se quejan constantemente de que las cosas van mal and they blame everyone around them for their misfortune. y culpan a todos los que los rodean por su desgracia. But what they fail to recognize Pero lo que no reconocen is that they are living their own consequences. es que están viviendo sus propias consecuencias. You see, whenever a person disobeys, Verá, cada vez que una persona desobedece, it is just like acquiring a spiritual debt, es como adquirir una deuda espiritual which in time will have to be repaid, que con el tiempo tendrá que pagarse, just like in the dream, tal como en el sueño, where the father told the son, donde el padre le dijo al hijo, if you leave home before the right time, si sales de la casa antes del tiempo adecuado, you can expect to be $250,000 to $750,000 in debt. puedes esperar tener una deuda de $250,000 a $750,000 In less than 1 year with no way to pay it back. en menos de un año y sin tener forma de pagarla. Why? ¿Por qué? Because every time we disobey, Porque cada vez que desobedecemos, we acquire yet another spiritual debt. adquirimos una deuda espiritual más. And the more rebellious the person is, Y cuanto más rebelde es la persona, the more in debt they get into. más se endeuda. Luke chapter 15 verse 11 through 16 says, Lucas 15, 11 al 16 dice, Jesus continued, un hombre tenía 2 hijos, there was a man who had 2 sons. continuó Jesús. The younger one said to his father, El menor de ellos dijo a su padre, Father, give me my share of the estate. papá, dame lo que me toca de la herencia. So he divided his property between them. Así que el padre repartió sus bienes entre los dos. Not long after that, Poco después, the younger son got together all he had, el hijo menor juntó todo lo que tenía set off for a distant country, y se fue a un país lejano. and there squandered his wealth in wild living. Allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. After he had spent everything, Cuando ya lo había gastado todo, there was a severe famine in that whole country, sobrevino una gran escasez en la región and he began to be in need. y él comenzó a pasar necesidad. So he went and hired himself out to a citizen of that country, Así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país, who sent him to his fields to feed pigs. quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. He longed to fill his stomach with the pods that the pigs were eating, Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos, but no one gave him anything. pero aún así nadie le daba nada. As we see here, Como vemos aquí, the prodigal son could have been with the father comfortable and worry-free. el hijo pródigo podría haber estado con el padre cómodo y sin preocupaciones. All he had to do was to obey his father's commands. Todo lo que tenía que hacer era obedecer las órdenes de su padre. However, he chose to leave home early, Sin embargo, escogió salir de su hogar antes de tiempo, meaning before the right time, and he certainly paid the consequences. es decir, antes del momento adecuado y como vemos, pagó las consecuencias.
He suffered the consequences his father did not want for him. Sufrió las consecuencias que su padre no quería para él. But because he chose to disobey and leave his authority, Pero como optó por desobedecer y abandonar su autoridad, he not only lost all he had, no solo perdió todo lo que tenía, he ended up a beggar when before he was the wealthy owner's son. sino que terminó siendo un mendigo cuando antes era el hijo del dueño rico. Disobedience will give them what they are looking for. La desobediencia les dará lo que buscan. However, they will find out Sin embargo, descubrirán that if they look for evil, they will find it. que si buscan el mal, lo encontrarán. And when they do, Y cuando lo hagan, it will only cause pain, suffering, and destruction. solo les causará dolor, sufrimiento y destrucción. This is why all of you who are still living with your parents Así que todos los que todavía están viviendo con sus padres should not be too hasty to leave home before your time. no deberían apresurarse a salir de casa antes de tiempo. Stay, obey, and learn from your parents. Quédense, obedezcan y aprendan de sus padres, That way, when it is really your time to leave, para que cuando realmente llegue el momento de partir, you go with both God's blessings and your parents' blessings. lo hagan con la bendición de Dios y la de sus padres. Romans chapter 13, verse 1 through 2 says, Romanos 13, 1 al 2 dice, Let everyone be subject to the governing authorities, todos deben someterse a las autoridades públicas, for there is no authority except that which God has established. pues no hay autoridad que Dios no haya puesto. The authorities that exist have been established by God. Así que las que existen fueron establecidas por Él. Consequently, whoever rebels against the authority Por lo tanto, todo el que se opone a la autoridad is rebelling against what God has instituted. se rebela contra lo que Dios ha instituido. And those who do so will bring judgment on Los themselves. que así proceden recibirán castigo. There is a true story Hay una historia real about a police officer sobre un policía involved in a car chase involucrado en una persecución de automóviles in a particular area in which the policy of the city en un área en la que la política de la ciudad was for cops to never engage suspects in car chases. era que los policías nunca involucraran a sospechosos en persecuciones de automóviles, No matter who the suspect was and no matter what crime they had committed. sin importar quién fuera el sospechoso y sin importar qué delito hubiera cometido. As a safety precaution against the risk of escalating an already dangerous situation even more. Como una medida de seguridad contra el riesgo de agravar aún más una situación que ya era peligrosa. The cop was told by his higher ranking police authority, El jefe de policías le dijo a este policía, do not pursue the suspect in your vehicle. no persigas al sospechoso en tu vehículo, Stand down. retírate, Disengage pursuit. deja de perseguirlo. However, wanting to prove how tough and skilled he thought he was, Sin embargo, queriendo demostrar lo duro y hábil que se creía, the cop refused to disengage, el policía se negó a retirarse and he continued his pursuit, y continuó su persecución, leading to a fatal car accident lo que provocó un accidente automovilístico fatal, that would not have occurred if he had obeyed his authority. que no habría ocurrido si hubiera obedecido a su autoridad, But him causing the fatal car accident was not the worst part for the cop. pero que él causara el fatal accidente no fue la peor parte para el policía. The worst part for the cop was that when he got out of his car to examine the wreck he had caused, Lo peor para el policía fue que cuando salió de su auto para examinar el accidente que había provocado, he recognized the license plate. reconoció la matrícula. The car belonged to his own family members. El auto pertenecía a sus propios familiares. He had killed his own family. Había matado a su propia familia. What must we learn from this? ¿Qué debemos aprender de esto? No one is above the law, Nadie está por encima de la ley. not even cops who are meant to enforce the law. Ni siquiera los policías que son los que refuerzan la ley. No matter how much authority you have, No importa cuánta autoridad tenga,
There will always be someone else who has more authority than you. Siempre habrá alguien que tenga más autoridad que usted. Everyone in a position of authority has been placed there by God. Toda persona que está en una posición de autoridad fue puesta allí por Dios. And if we want to be blessed, we should obey them. Y si queremos ser bendecidos, debemos obedecerles. You see, children, Verán, hijos, whenever your parents tell you to do things, cuando sus padres les digan que hagan algo, remember you are hearing your dad or mom talking, recuerden, están escuchando a su papá o a su mamá hablando. but be mindful that when you obey your parents, Pero tengan en cuenta que cuando obedecen a sus padres, you are obeying God. están obedeciendo a Dios. And at the same time, Y al mismo tiempo, when you disobey them, cuando los desobedecen, you are disobeying God. están desobedeciendo a Dios. Also, those of you who are students, También ustedes que son estudiantes, when you disobey your teacher in school during class, cuando desobedecen a su maestra en la escuela durante clase, you are not simply disobeying your teacher, no están simplemente desobedeciendo a su maestra, you are disobeying God, también están desobedeciendo a Dios, because it was not the school board administration who put your teacher in that position of authority over you. porque no fue la administración escolar quien puso a su maestra en esa posición de autoridad sobre usted, It was God. fue Dios. And adults who have jobs, Y los adultos que tienen trabajo, your boss was placed in a position of authority over you by God himself. Dios mismo colocó a su jefe en una posición de autoridad sobre usted. And so when your boss says to you, Así que cuando su jefe le diga, be on time, do not be late, llega a tiempo, no llegues tarde, envision in your mind and in your heart visualice en su mente y en su corazón that you are standing before Jesus Christ, que está parado ante Jesucristo, who is really the one who is giving you the assignments and the orders. quien es realmente quien le está dando las órdenes. Now, whether it be your parents, teachers, bosses, Ahora, ya sea sus padres, maestros o jefes, if they tell you to do the wrong thing, si le dicen que haga algo malo, never do that. nunca haga eso. If they tell you to do something Si le dicen que haga algo that will hurt your body or someone else's body, que dañará su cuerpo o el de otra persona, do not do that. no haga eso. You see, we must obey our authorities, Debemos obedecer a nuestras autoridades, but when the authority asks the person under them pero cuando la autoridad le pide a la persona bajo su mando to do something that is against God, que haga algo que va en contra de Dios, in that case, en ese caso you must do like Peter did in Acts chapter 5, verse 27 through 29. debe hacer lo que hizo Pedro en Hechos 5:27 al 29. The apostles were brought in and made to appear before the Sanhedrin Los llevaron ante el consejo y el sumo sacerdote reclamó. to be questioned by the high priest. Terminantemente les hemos prohibido enseñar en este nombre. We gave you strict orders not to teach in this name, he said. Sin embargo, Yet you have filled Jerusalem with your teaching ustedes han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas and are determined to make us guilty of this man's blood. y se han propuesto echarnos la culpa a nosotros de la muerte de este hombre. Peter and the other apostles replied, Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, we must obey God rather than human beings. respondieron Pedro y los demás apóstoles. Yes, we are called to obey, Sí, estamos llamados a obedecer, but when asked to do something that goes against God's word, pero cuando se nos pide que hagamos algo que va en contra de la palabra de Dios, that is the one and only time when we are to disobey our earthly authorities to obey God. esa es la única vez en la que debemos desobedecer a nuestras autoridades terrenales para obedecer a Dios. In a movie, En una película, a lawyer walks into his office un abogado entra en su oficina and his secretary tells him, y su secretaria le dice, one of your most frequent clients is in trouble with the law again. uno de tus clientes más frecuentes tiene problemas con la ley otra vez.
He robbed another ATM machine, Robó otro cajero automático, this time at knife point. esta vez a punta de cuchillo. He needs your legal advice. Necesita su asesoramiento legal. The lawyer takes the phone from the secretary and tells his client, El abogado toma el teléfono y le dice a su cliente, "Stop breaking the law." deja de quebrantar la ley. You see, the devil tries to make things seem far more difficult and convoluted than they actually are. Verá, el diablo trata de hacer que las cosas parezcan mucho más difíciles y complicadas de lo que realmente son. He does this so that our souls will get distracted Hace esto para que nuestras almas se distraigan and lost in a mental maze, y se pierdan en un laberinto mental, trying to explore all the potential excuses for why we find ourselves in such a bad situation. tratando de explorar todas las posibles excusas de por qué nos encontramos en situaciones tan malas. It really is quite simple. Realmente es bastante sencillo. Sin causes trouble. El pecado causa problemas. Stop sinning. Para de pecar, No trouble. no más problemas. A quote by the actor Sam Rockwell that illustrates this concept goes like this. Una cita del actor Sam Rockwell que ilustra este concepto dice así: I find it extremely helpful to ask myself the question, me resulta extremadamente útil hacerme la pregunta, what would Jesus not do? ¿qué no haría Jesús? And whatever the answer is, Y cualquiera sea la respuesta, I do not do that either. yo tampoco hago eso. The problem is that many of us El problema es que muchos de nosotros know that disobedience is bad, sabemos que la desobediencia es mala, yet we still choose to disobey. pero aún así elegimos desobedecer. And then we complain that things are not working out for us. Y luego nos quejamos de que las cosas no nos están saliendo bien. We must realize that when we disobey, Debemos darnos cuenta de que cuando desobedecemos, we bring condemnation over our traemos lives, condenación sobre nuestras vidas and we experience the consequences of our disobedience. y experimentamos las consecuencias de nuestra desobediencia. Theodore Roosevelt, the 26th President of the United States of America, once said, Theodore Roosevelt, el 26º presidente de los Estados Unidos de América, dijo una vez: "If you could kick the person in the pants responsible for most of your troubles, si pudieras patear en los pantalones a la persona responsable de la mayoría de tus problemas, you would not sit for a month." no te sentarías durante un mes. You see, today is the day that we should analyze our lives Verá, hoy es el día en que debemos analizar nuestras vidas and see in which areas we have been disobedient. y ver en qué áreas hemos sido desobedientes. We should stop blaming others and take responsibility for our actions. Debemos dejar de culpar a los demás y asumir la responsabilidad de nuestras acciones. There's a saying that goes like this: Hay un dicho que dice: God, show me the person responsible for all my problems. Dios, muéstrame a la persona responsable de todos mis problemas. And God says, look in the mirror. Y Dios dice: mírate en el espejo. You see, when we disobey, Verá, cuando desobedecemos, we are the ones that cause all of our own problems. somos nosotros los que causamos todos nuestros propios problemas. Many people try to blame others, Mucha gente intenta culpar a los demás, but the truth is that each one of us deals with their own consequences. pero la verdad es que cada uno de nosotros lidia con sus propias consecuencias. Now, if at this moment we are experiencing unpleasant situations Ahora, si en este momento estamos viviendo situaciones desagradables caused by our disobedience, causadas por nuestra desobediencia, instead of blaming others, en lugar de culpar a los demás, we should recognize our wrongdoing debemos reconocer nuestras malas acciones and change our attitude from disobedience to y obedience. cambiar nuestra actitud de desobediencia a obediencia. In a TV commercial, En un comercial de televisión, a man walks up to a loaded cannon un hombre se acerca a un cañón with the barrel of the weapon aimed directly at his face. apuntando directamente a su cara.
There is a button on the wall with a sign on it that says, Hay un botón en la pared con un cartel que dice, "Do not push this button." no presiones este botón. The man stands there for a few seconds, El hombre se queda allí durante unos segundos, hesitantly weighing his options, analizando cuidadosamente sus opciones, and then he curiously pushes the button anyway, y luego con curiosidad presiona el botón de todos modos, immediately causing the cannon to fire a cannonball directly into his face. lo que inmediatamente hace que el cañón dispare una bala directamente a su cara. Applied spiritually, Espiritualmente hablando, when God's word tells us not to do something, cuando la palabra de Dios nos dice que no hagamos algo, we should not try to find out why we should not do it, no debemos tratar de averiguar por qué no debemos hacerlo, but instead we simply should not do it. sino que simplemente no debemos hacerlo. We must understand that God already knows why we should not do it. Debemos entender que Dios ya sabe por qué no debemos hacerlo. God already knows what will happen to us if we do it. Él ya sabe lo que nos sucederá si lo hacemos. And so if God tells us not to do something, Así que si Dios nos dice que no hagamos algo, that is all we as human beings need to know about the situation. eso es todo lo que nosotros como seres humanos necesitamos saber acerca de esta situación. Matthew chapter 16 verse 19 says, Mateo 16:19 dice, I will give you the keys of the kingdom of heaven. te daré las llaves del reino de los cielos. Whatever you bind on earth will be bound in heaven, Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. and whatever you loose on earth will be loosed in Y heaven. todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. When you walk in obedience to God and to your authorities, Cuando camina en obediencia a Dios y a sus autoridades, you gain authority. obtiene autoridad. Authority in the spiritual world. Autoridad en el mundo espiritual. You have authority over every situation you face. Tiene autoridad sobre cada situación que enfrenta. And when things come against you, you can confidently say, Y cuando las cosas vienen en su contra, puede decir confiadamente, I bind you and rebuke you, Satan, in the name of Jesus. te ato y te reprendo, Satanás, en el nombre de Jesús. From my life, De mi vida, my health, mi salud, my marriage, mi matrimonio, my children, mis hijos and my business. y mis negocios. And I unlock the blessings of God over all my life, my family, and my finances. Y desato las bendiciones de Dios sobre mi vida, mi familia y mis finanzas. You see, being under authority is not a burden. Verá, estar bajo autoridad no es una carga, It is rather a great blessing, más bien es una gran bendición, because by being under authority, porque al estar bajo autoridad, we gain authority in the spiritual world. obtenemos autoridad en el mundo espiritual. I will leave you with the following quote. Los dejo con la siguiente cita. Get right with God, Ponte a cuentas con Dios or get left without Him. o te quedarás sin Él. All of the glory belongs only to the Lord Jesus Christ forever. Toda la gloria pertenece únicamente al Señor Jesucristo. And now let us all pray. Oremos.